Hay un peso que no se ve en los hombros, pero que agota más que cualquier trabajo físico. No es que te falte energía, es que tu mente está librando una batalla silenciosa contra lo que sabe que tiene que hacer. Muchos creen que el problema es la falta de tiempo. Se engañan diciendo mañana estaré más listo, pero Stico descubrió que el mañana es la trampa donde mueren los hombres que no se gobiernan a sí mismos. Él vivió años en ese laberinto. Por fuera parecía funcional. Cumplía con lo mínimo, mantenía las formas, pero al caer el sol siempre aparecía ese ruido, esa ansiedad que no nace de lo que hiciste, sino de todo aquello de lo que escapaste. Si hoy sientes que tu lista de tareas es una cárcel y que tu paz se escapa entre distracciones inofensivas, este video es para ti. No vamos a hablar de productividad vacía, vamos a hablar de carácter. Antes de revelarte el giro que cambió la mente de Stico, escribe en los comentarios: hoy entreno mi mente. Hazlo para decirle a tu resistencia interna que hoy tú tienes el mando. Stico no sabía que su mayor enemigo no era la dificultad de sus tareas, sino el orden en que decidía enfrentarlas. Stico se despertaba temprano, pero no era la disciplina lo que lo sacaba de la cama. Era un zumbido en la mente que ya estaba allí antes de abrir los ojos. Había algo esperándolo, no en las noticias ni en los mensajes del teléfono. Estaba dentro. Ese pensamiento que te susurra: tienes que enfrentar eso hoy. Era esa tarea específica, incómoda, pesada, y con ella venía una sensación que todos conocemos, pero que pocos nombramos: resistencia. Entonces, Stico hacía lo que muchos de nosotros hemos perfeccionado con los años. Se mantenía ocupado para evitar ser productivo. Ordenaba la casa, respondía correos sin importancia, hacía listas infinitas. Se decía a sí mismo: primero hago estas cosas pequeñas para calentar, y luego me enfoco. Durante un rato funcionaba. Sentía que se movía, pero en el fondo, su conciencia sabía que solo estaba huyendo, porque el problema no era la tarea en sí, era lo que esa tarea representaba: la posibilidad de fallar, la incomodidad de lo desconocido o el miedo a no ser suficiente. Cada vez que Stico elegía lo fácil sobre lo importante, algo dentro de él se debilitaba. Sin drama, sin ruido, solo un pequeño retroceso invisible en su carácter. Al final del día, su agenda estaba llena, pero su alma se sentía vacía, porque un día lleno de distracciones nunca podrá compensar un día falto de verdad. Dime con sinceridad, ¿cuántas cosas útiles has hecho hoy solo para no tener que mirar a los ojos a esa única cosa que realmente importa? Hubo un día en que Stico no pudo seguir fingiendo. No fue un evento dramático ni una crisis externa. Fue algo mucho más silencioso. Se cansó de su propia evasión. Se sentó frente a esa tarea que llevaba días esquivando. La miró fijamente. No intentó hacerla de inmediato. Solo se quedó ahí, habitando la incomodidad de su presencia. Y en ese silencio, descubrió la verdad que el ruido del día le ocultaba. No era la tarea lo que le pesaba. Era el momento justo antes de empezar. Ese segundo exacto donde la mente, como un abogado astuto, empieza a negociar contigo. Después lo haces con más calma. Primero un café para despertar. No es el momento perfecto. Excusas que suenan lógicas, casi razonables, pero que son en realidad los barrotes de una celda invisible. Stico entendió que no estaba evitando el trabajo. Estaba evitando la sensación de ser un principiante, el miedo a la imperfección, la fricción de lo difícil. Comprendió que su ansiedad no venía de su carga de trabajo, sino de todas las puertas que dejaba abiertas en su mente. Cada tarea evitada es un hilo que tira de tu energía, un ruido de fondo que nunca te deja descansar de verdad. Escucha bien esto. Si sabes exactamente lo que tienes que hacer, ¿por qué permites que tu mente negocie tu destino? No es falta de tiempo, es miedo a ese primer minuto de incomodidad. Stico dejó de verse como alguien indisciplinado y empezó a verse como alguien que simplemente huía de sí mismo. Y supo que ninguna técnica de motivación iba a salvarlo
si no aprendía a sostener la mirada frente a lo que más le costaba. Stico no encontró la paz en un amuleto, ni en una frase motivacional pegada en la pared. La encontró en un momento de pura honestidad brutal. Al día siguiente, volvió a sentarse frente a lo que más temía. Esta vez, no permitió que su mente hiciera el inventario de todo el día. No pensó en las 8 horas que tenía por delante, ni en lo que vendría después. Solo se hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si empiezo por esto ahora? Sin preparativos innecesarios, sin esperar a tener ganas, sin buscar el momento perfecto que nunca llega. Solo empezar. Al principio fue torpe, fue lento. La resistencia seguía ahí, gritando en su oído que volviera a lo fácil. Pero Stico siguió. Y en ese acto de rebeldía interna, algo se transformó. No cambió la tarea, cambió él. Ahí comprendió la ley del guerrero silencioso. Haz primero lo que más te incomoda, la conversación que pospones, el informe que te asusta, la decisión que te quita el sueño. Porque en ese primer enfrentamiento es donde se entrena el carácter. El estoicismo no es una teoría para los libros, es lo que decides hacer cuando nadie te está mirando y tu mente te ruega que huyas. Stico entendió que lo que evitas permanece abierto y te drena. Lo que enfrentas se cierra y te libera. No necesitaba más motivación, necesitaba una decisión. Y esa decisión debía ocurrir primero, antes que cualquier otra cosa. Los días siguientes, Stico decidió no buscar la perfección, sino la consistencia. Entendió que no se trataba de un esfuerzo heroico de un solo día, sino de una decisión repetida en el silencio de cada mañana. Cada vez que se sentaba frente a la tarea incómoda, su mente reaccionaba igual que siempre, con excusas, con dudas, con ese deseo casi infantil de volver a lo fácil. Pero ahora, Stico ya no discutía con esos pensamientos. Simplemente no los obedecía. Notó algo revelador. Después de enfrentar lo más difícil, todo lo demás en su día se volvía liviano. No porque el resto del trabajo fuera poco, sino porque él ya había ganado la batalla más importante, la batalla contra su propia resistencia. Ahí fue cuando descubrió que este hábito no era sobre productividad, era sobre identidad. Cada vez que evitas lo difícil, le estás diciendo a tu subconsciente que eres alguien que huye, pero cada vez que enfrentas lo incómodo primero, te conviertes en alguien que gobierna su propia mente. Y para un hombre no hay mayor libertad que dejar de ser esclavo de sus propias ganas. Dime, si mañana decides enfrentar lo que más evitas antes de que el mundo despierte, ¿cómo cambiaría la forma en que te miras al espejo? Stico no se volvió perfecto, pero se volvió firme. Dejó de cargar con el peso de lo pendiente y empezó a disfrutar de la ligereza de lo cumplido. Hay una diferencia silenciosa que cambia toda una vida. No es cuánto haces, sino qué decides enfrentar primero. Stico lo entendió con el tiempo. No fue en un día ni en una semana. Fue en cada mañana, en ese instante preciso donde su mente intentaba escapar hacia lo fácil y él decidía quedarse. Porque la mente siempre buscará la comodidad inmediata, pero la paz nunca está ahí. La paz aparece después de enfrentar lo que te asusta, después de decidir lo que postergas, después de empezar, aunque no quieras. A cierta edad, uno descubre una verdad inevitable. La ansiedad no viene del exceso de cosas por hacer, viene de aquello que sabes que debes hacer y estás evitando. Cuando empiezas por lo más difícil, algo se ordena dentro de ti. No solo se ordena tu agenda, se ordena tu alma. Porque cada vez que haces lo difícil primero, te estás diciendo algo en silencio: no huyo. Y esa frase, con el tiempo, se convierte en tu nueva identidad. Disciplina y fortaleza mental no son palabras de un libro, son decisiones repetidas cuando nadie te mira. Stico no eliminó sus miedos, pero dejó de obedecerlos, y en ese momento recuperó el dominio sobre su propio destino. Así que mañana, cuando tu mente quiera negociar, cuando te diga después, recuerda esto: no necesitas hacerlo todo,
Solo necesitas empezar por lo que más evitas. Ahí comienza tu libertad. Si estás comprometido con estos 30 días de transformación, escribe en los comentarios, día 18 presente. Y recuerda, gobernar tu mente no es un evento, es un hábito. Uno a la vez, en silencio.